Bienvenidos al podcast de HSE Radio. Visita hsradio.com. Qué gusto saludarlos, queridos oyentes de hsradio.com. Valoramos la vida, su plataforma digital de la seguridad industrial, la salud y el medio ambiente en el trabajo. Los invitados especiales ya están listos, están prestos. En esta oportunidad vamos a seguir compartiendo con un gran amigo de esta casa radial, un experto en ofidios y ofidismo. Ya lo hemos escuchado en los dos primeros episodios. Se trata del doctor Héctor Charri Restrepo, biólogo, investigador y naturalista colombiano, especialista en ofidios y ofidismo. Doctor Héctor Charri, qué gusto tenerlo de nuevo por acá para seguir compartiendo este excelente tema. Pedro, muchas gracias, cordial saludo para ustedes y para todos los oyentes. Encantado de estar de nuevo acompañándolos. El placer es nuestro, doctor. Bienvenido nuevamente a sus micrófonos y, por supuesto, siempre está aquí atento a desarrollar estos contenidos el ingeniero Daniel Alfonso. Daniel, bienvenido. Pedro, cordial saludo. Doctor Charri, un placer tenerlo nuevamente en los micrófonos de HSE Radio, hablando en este episodio número 3 acerca del perfil de paciente víctima de accidente ofídico. Doctor Charri, y es que hablamos en los dos capítulos iniciales, arrancamos con el primero, donde se hablaba de las generalidades para entender el accidente ofídico. Un segundo episodio lo dedicamos a la caracterización de serpientes o de identificación de serpientes venenosas y sus familias. Pero ahora, doctor Charri, nos resulta importante identificar ese perfil del paciente víctima de accidente ofídico, como qué características tiene que podamos resaltar y ubicar para ver si estamos expuestos o no como comunidad a un accidente de este tipo. ¿Por dónde podríamos empezar, doctor Charri? Bueno, ese tema, que es un tema muy interesante de carácter epidemiológico y estadístico, lo tenemos bastante bien estudiado a partir de historias clínicas. Un estudio de cerca de 3.000 historias clínicas nos ha permitido tratar de establecer cómo es ese perfil general, digamos, del paciente de accidente ofídico en Colombia. Digamos que son las generalidades o el grueso de los accidentes, pero pues igualmente ocurren muchísimas excepciones, ¿cierto? Podríamos empezar hablando por la edad del paciente. Perfecto, porque es que yo me imagino que en su mayoría, y uno pensaría que la mayoría de personas que han sido mordidas por serpientes son adultos. Casos eventuales serían los niños, pero ¿cómo es esa caracterización que nos sirva para nuestros sistemas de gestión o nuestros programas de vigilancia epidemiológica al interior de las empresas, identificar la edad como un aspecto clave? Correcto. La mayoría de los pacientes mordidos por serpientes en Colombia están en el grupo de edad comprendido entre los 15 y 44 años. Esto constituye más o menos el 50% de los accidentes, seguido de un segundo grupo que es el de los 5 a los 14 años, más o menos con un 22%. Este primer grupo del 50% entre 15 y 44 años nos indica que son personas en plena etapa laboral de su vida. Entonces, en etapa de formación, en etapa de empezar su vida laboral o de estarla ejerciendo. De ahí lo grave que resulta cuando este paciente que es mordido por serpiente tiene secuelas graves. Recordemos que el accidente por serpiente puede dejar secuelas, deformaciones graves, puede dejar limitaciones importantes, mucho más cuando, por ejemplo, se sufre, una amputación o se queda con una limitación renal importante, etc. Entonces, afecta, por supuesto, la vida laboral y la vida social de las personas, a más de su salud, obviamente. Y vea qué dato tan interesante, porque si un accidente por mordedura de serpiente nos va a ocasionar una pérdida de capacidad laboral, pues es un dato que al interior de las empresas, dentro de nuestro sistema de gestión, debemos darle una mirada muy en detalle. Claro que sí.
Sin embargo, hay otros grupos de edad que constituyen más o menos el 28%, donde pues estarían todos los otros grupos de edad, desde personas muy ancianas hasta casi recién nacidos. Aquí lo interesante es que el 50% de los pacientes se encuentran en plena edad laboral y que puede tener consecuencias muy serias para su propia vida, para su entorno familiar, para su vida social, etcétera. Eso mismo, doctor Charry, nos lleva a preguntarnos qué ocupación, qué trabajos ocupan ese tipo de poblaciones en los que se ven expuestos a posibles mordeduras de serpientes venenosas. Así es. El accidente ofídico es un evento principalmente ligado con el trabajo en el campo, es decir, con agricultura, con ganadería, con minería, y estos tres renglones representan más del 50% de los accidentes. Estaba mirando aquí las tablitas y tenemos, por ejemplo, que en labores agrícolas y ganaderas hay un 45% de los accidentes, en pesca y minería un 20%, pero hay otros que pueden resultar muy interesantes. Estudiantes 15%, amas de casa realizando labores en el hogar 10%, y otros 10%. En este otro están estudiantes, transportadores, personas que descargan vehículos de carga, camiones, etcétera. Entonces, básicamente, trabajos como agricultura, ganadería y minería en primer lugar, con un 45%, y en segundo lugar, pesca y minería con un 20%. Si pudiéramos también tener estadísticas y ligar esto tal vez a algo de lo que culturalmente se ha manejado con respecto al género. Recuerdo alguna vez algún comentario que las serpientes no mordían a mujeres embarazadas. ¿Cómo está este tema del género en cuanto a las estadísticas de mordidos por serpientes? Bueno, eso que menciona Daniel, pues hay que decir que es absolutamente falso, ¿cierto? Las serpientes muerden también a las mujeres en embarazo. De hecho, un accidente ofídico en una mujer en embarazo es extremadamente grave. Todo lo que ocurre a un paciente normal le está ocurriendo no solo a la mamá, sino también al bebé. Normalmente son accidentes que terminan en la muerte de la criatura y en aborto. Volviendo a la pregunta inicial, la relación hombre a mujer es de 3-1. Es decir, 75% son hombres y 25% son mujeres. Y esto obedece todavía a que en nuestro campo, pues los hombres están realizando las faenas del campo y la mayoría de las mujeres están todavía realizando tareas de hogar y del cuidado de los niños y de la casa, etcétera. Sin embargo, en otros países es diferente, ¿no? En algunos países es casi 50-50. Sí, señor. Avanzamos en Información HS en esta oportunidad conversando con el doctor Héctor Charry Restrepo. Y en este nuevo episodio, que también ustedes con base en esta publicación, en este libro que recientemente ha presentado el doctor Charry, Atención Prehospitalaria en Accidentes Ofídicos, usted también se puede informar, se puede instruir, y es un libro que se puede conseguir muy fácil en Autores Editores. Pero vamos a avanzar con el tema y vamos a hablar ahora, doctor Charry, de la zona urbana o rural frente a estos tipos de accidentes ofídicos. ¿En dónde o de qué manera se pueden estar presentando estos accidentes? Bueno, las cifras varían notablemente dependiendo de qué región del país nos estemos refiriendo, pero en términos generales la media nacional es de 7-1, con 7 accidentes en zonas rurales por 1 en zona urbana, más o menos. Es decir, siguen siendo la mayoría de accidentes en el campo, pero no quiere decir que no haya accidentes en zonas urbanas. De hecho, hay algunas ciudades y poblaciones donde la mayoría de los accidentes ocurren es en las zonas urbanas, dentro de las casas de las personas. Pero digamos que la media nacional es 7-1, zonas rurales con respecto a urbanas. De acuerdo, 7-1, es decir que definitivamente la mayor cantidad de accidentes ofídicos se presenta en el área rural, Daniel. Así es. Hablemos un poco, doctor Charry, del lugar y hora del accidente. ¿Qué es lo más común? ¿Cómo están las estadísticas acá?
Bueno, con respecto al sitio de ocurrencia del accidente, el mayor porcentaje lo tienen los campos de cultivo, con un 28%. Y es interesante este dato porque a veces la gente piensa que es más fácil que a uno lo muerda una serpiente en una zona silvestre, si uno está en selva, en bosque, pero las estadísticas nos dicen que la gran mayoría ocurren es en campos de cultivo. En segundo lugar, en las orillas de ríos y quebradas, con un 20%. Muchos accidentes ocurren cuando las personas se acercan a sacar agua o a lavar algo o a beber agua simplemente, porque las orillas de ríos y quebradas son también lugares en los que las serpientes suelen cazar, porque están esperando a los animales de los que ellas se alimentan cuando bajen a beber para capturarlos y alimentarse. Entonces está ese segundo lugar. Aquí hay un dato muy interesante. Residencia de la víctima ocupa el 14% de los accidentes. Esto es muy notable, porque explotaciones mineras estaría por debajo con un 12%, mientras que las zonas de selva, bosques y malezas ocupa tan solo un 10%. Queda un 16% que ya se trata de otros sitios, como son, por ejemplo, carreteras, como pueden ser sitios comerciales, etcétera. Pero entonces, en primer lugar estaría campos de cultivo y en segundo lugar orillas de ríos y quebradas. Oiga, doctor, aquí y Daniel, queridos oyentes, aquí se me viene a mí a la mente una pregunta quizás. ¿Usted tiene de pronto alguna anécdota, alguna experiencia que nos pueda compartir respecto de hechos relacionados a accidentes, doctor? Eso iba a preguntar yo, porque una cosa es hablar de mordeduras de serpiente, pero desde la experiencia, tal vez, doctor Charry, tengo entendido que usted ha tenido experiencia directa de mordedura de serpientes. Sí, es cierto, yo he sido mordido 3 veces por serpientes venenosas. Estoy aquí con ustedes compartiendo esto y contando el cuento gracias a la ciencia. Definitivamente lo que me ha salvado la vida ha sido la aplicación oportuna de sueros antiofídicos. No quiere decir que no haya estado muy grave, que hayan sido eventos supremamente traumáticos. El último accidente que tuve, estuve 21 días en una unidad de cuidados intensivos, estuve en coma, estuve con respirador artificial, bueno, tuve toda una serie de daños muy grandes que ocurrieron, ¿cierto? Todos mis accidentes han sido en laboratorio, extrayendo venenos para la elaboración de antiofídicos, que es una de las tareas que realizo con frecuencia. No he tenido accidentes en campo, aunque sí me he encontrado con muchísimas serpientes en campo. Normalmente tratamos es de capturarla, de mirarla, de hacerle las fotos, de tomar algunos datos, algunas mediciones y de nuevo se libera el animal. Pero nunca he tenido accidentes en campo. Sí conozco casos anecdóticos de muchas serpientes en el lugar equivocado, volviendo a la pregunta inicial de Daniel. Serpientes que las puede uno encontrar, por ejemplo, en tableros eléctricos, en armarios de tableros eléctricos, dentro de válvulas y dentro de bombas. Un accidente muy curioso que ocurrió por la zona de Acacías hace ya unos años. Una serpiente dentro de la caja de herramientas de unos trabajadores que estaban realizando unos cortes de tuberías. Hay un caso famoso de una serpiente en una piscina de pelotas de un centro comercial. Y así pueden encontrarse en algunos lugares insólitos. Vea usted, curioso, ¿no? Increíble. Y aquí en medio de todo esto que nos está enseñando el doctor Charry, pues también nos lleva a tener las debidas precauciones, ¿no? A la hora de movernos o estar en determinados lugares o sitios para poder inspeccionar o verificar que no hayan por ahí de pronto una serpiente, ¿no? Pero yo quisiera que ese capítulo de qué hacer, de cómo inspeccionar, lo hablábamos más adelante. Pero a mí me llamó la atención, doctor Charry, algo que usted dijo ahorita. La presencia de serpientes en casas de habitación, esa frecuencia es más alta que los accidentes de campo. No los de zonas de cultivo, pero sí más alta que los que ocurren en zonas de explotación minera, por ejemplo, que era uno de los datos que son curiosos. Estoy revisando aquí, en residencia de la víctima 14%, mientras que en explotaciones mineras 12%. Bien, las serpientes como animales cazadores que son, están en busca de alimento.
Entonces ellas se desplazan principalmente en la noche o al atardecer y buscando su alimento ingresan a las casas. Aquí hay unas razones interesantes y es que el mal manejo que en muchas partes se hace de los desechos orgánicos, de las sobras de comida y de ese tipo de cosas atrae a otros animales. Atrae ratas y ratones y las serpientes van detrás de las ratas y de los ratones. Una de las tareas que hacemos cuando trabajamos con comunidades precisamente es la insistencia en el buen manejo de los desechos, sobre todo de los desechos orgánicos. La gente no quiere tener en su casa arañas, alacranes ni serpientes, pero todo el tiempo los está invitando a vivir consigo por el mal manejo que se hace de estos residuos. Si no hay un buen manejo de los residuos, eso necesariamente va a traer moscas y va a traer cucarachas, y detrás vienen las arañas y los alacranes que comen cucarachas y moscas. Va a traer ratones y detrás vienen las serpientes que se alimentan de ratones. Entonces, es una de las causas por las cuales puede ocurrir esto. También porque junto a los seres humanos o en habitación humana, las serpientes encuentran protección de los depredadores. Si una serpiente se oculta en una casa de finca debajo de un piso de madera, donde no la vean las personas de la casa, ella puede vivir ahí mucho tiempo si va a encontrar alimento. Mientras que los depredadores que atacarían a esa serpiente no se van a acercar a un ambiente habitado por el hombre. Entonces también encuentran protección en el hábitat humano. Y eso entonces toda una cadena, ¿no? Todo un ecosistema elaborado a partir del mal manejo de nuestros residuos alimenticios. Así es, sí señor. ¿Cómo? Me había preguntado, perdona Daniel, no completé la pregunta, me habían preguntado acerca de la hora del accidente. Es curioso que la mayoría de los accidentes, que lo estoy viendo aquí con un 58%, ocurren principalmente en horas de la mañana, mientras que en hora de la tarde y de la noche ocurre tan solo un 42% de los accidentes. Pero esto tiene una razón de ser también. Las serpientes son principalmente cazadoras nocturnas que durante el día buscan refugio. Y muchas veces son encontradas por el campesino en sus nidos. Pero hay otra razón. Las serpientes, como todos los reptiles, son animales poiquilotermos. Esto significa que no pueden regular de manera autónoma la temperatura de su cuerpo como lo hacemos los mamíferos y lo hacen las aves, sino que dependen de la temperatura exterior y del calor solar para elevar su temperatura corporal y poder cumplir con todos sus procesos metabólicos. Por eso todos los reptiles necesitan asolearse. Todos habremos visto alguna vez los caimanes asoleándose, o las iguanas o las tortugas, e igualmente las serpientes necesitan asolearse. Entonces, cuando están en el claro del bosque o cuando están en el camino tomando los primeros rayos del sol, es cuando el campesino se dirige a su lugar de trabajo y puede ocurrir el encuentro. Luego la serpiente se ocultará durante el día. A la tarde, hacia las 5:30, 6 de la tarde, las serpientes están saliendo de sus refugios para irse de cacería, y es cuando el campesino regresa de su jornada laboral hacia casa. Por eso ocurren los encuentros en las primeras horas de la mañana y hacia las últimas horas de la tarde, casi noche. En ese sentido, ¿qué tanto influye las estaciones? Si estamos en invierno o verano aquí en Colombia, ¿qué tanto influye esto? Sí, hay una influencia y es notable. Los accidentes tienen mucha mayor incidencia en los meses lluviosos, mucho más en las zonas del país donde tenemos lluvias torrenciales además con inundaciones. En las épocas lluviosas o de invierno se le inundan a los animales los refugios y los huecos y los troncos en donde están pasando el día, y entonces salen tratando de evitar la inundación. Y por supuesto va a haber encuentros cercanos con las personas. Recuerden hace unos 5 o 6 años, por ejemplo, que hubo unas inundaciones terribles en la zona norte de Colombia, que veía uno la gente sentada en los techos de las casas con los pies en el agua. O sea, a tal nivel subieron las inundaciones. Pues las serpientes, al fin cansadas de nadar, terminan subidas en los mismos techos con los perritos, las gallinas y los niños y las personas. Entonces, por esta razón, en época de invierno se presentan más accidentes. También porque
en la época de invierno suele darse además una mayor disponibilidad de alimento. Entonces las serpientes, tratando de aprovechar también esa mayor disponibilidad de alimento, están mucho más activas. De acuerdo. Y a propósito de todo esto, hablemos por lo general, ¿qué parte del cuerpo está más expuesta en una persona a ser mordida por una serpiente? Hablando de esa zona anatómica. Bueno, en cuanto a la zona anatómica más frecuentemente afectadas, están las extremidades inferiores con un 62%, las extremidades superiores con un 24% y otras zonas anatómicas con un 14%. Pero digamos que esta es la media nacional y esto cambia en regiones. En la región donde yo me encuentro, que yo estoy en la zona cafetera, por el contrario, la zona anatómica donde son más frecuentes los accidentes son en extremidades superiores, porque la serpiente venenosa más importante que tenemos en esta región es arborícola. Está en las ramas de los árboles y le gusta mucho vivir en el café. Entonces, cuando el campesino está recogiendo el grano, la puede tocar, está a la altura de su cara. De hecho, tenemos accidentes de mordeduras en cara y cabeza también. A veces le caen aquí entre el coco donde ellos van echando el grano que van recolectando. Sí. Pero ese es un caso puntual a zona cafetera. En la media nacional, digamos, siguen siendo extremidades inferiores, en pantorrillas y tobillos principalmente, donde ocurre un mayor número de accidentes. En cuanto a otras zonas anatómicas, pues a veces tenemos accidentes muy insólitos. Personas mordidas en la espalda, personas mordidas en las nalgas, por ejemplo, y hay un caso supremamente doloroso y triste de una persona, de un hombre mordido en genitales. Es decir, se pueden presentar todo tipo de accidentes, pero obviamente, como es de esperarlo, extremidades inferiores es el más importante, con más del 60% de los accidentes. Doctor Charry, ¿tiene alguna clasificación por regiones sobre ese tipo de estadística? De pronto, si pudiéramos hablar de las zonas ganaderas, los llanos orientales, si hay alguna estadística importante como para que nuestros oyentes que están escuchándonos puedan tener de referencia. Sí, en este mismo estudio tratamos de regionalizarlo un poquito porque las historias que consultamos pues son de todo el país. Para la zona de los llanos igualmente extremidades inferiores se encuentra en el mayor porcentaje, seguido por extremidades superiores. Doctor Charry, hablemos un poco de esa emergencia por accidente ofídico. Cuando estamos hablando de que estamos en zonas tal vez apartadas de la ciudad, ¿qué tanto tiempo realmente puede durar una persona en que es mordido, que tiene su accidente ofídico y consultar al médico? Bueno, esa es una de las preguntas difíciles de responder y es una de las preguntas sin respuesta que me hacen con frecuencia. Cuando una persona le muerde una serpiente y me pregunta ¿y cuánto tiempo tengo? No, habría muchísimas variables, depende de la cantidad de veneno inoculado, de la zona anatómica, de muchas cosas. Sí es muy importante que la consulta fuera en el menor tiempo posible, que desafortunadamente no es lo que ocurre en nuestro medio. La mayoría de los pacientes en Colombia consultan después de 6 horas o más de ocurrido el accidente. Y este es un dato muy importante desde el punto de vista médico y desde el punto de vista epidemiológico. Tan solo un 3% de las personas consultan en las primeras 2 horas. Un 12% consulta entre 2 y 4 horas después de ocurrido el accidente. El 22% de los pacientes consultaron entre 4 y 6 horas después. El 7%, ojo este dato, entre 12 y 24 horas. Y el 3% después de 24 horas de haber ocurrido el accidente. El promedio en Colombia, o la mayor cifra, perdón, con el 53%, está entre 6 y 12 horas. ¿Esto qué significa? Y es un dato importante para los médicos. Significa que generalmente vamos a recibir en el servicio de urgencias un paciente que ya viene grave, porque el veneno ha tenido ya muchísimo tiempo de instaurar daños muy graves a todos sus órganos. Entonces, no se trata de un caso menor, se trata de que es un paciente que va a requerir
de un gran esfuerzo por parte del servicio de salud, que no es el paciente que va a salir rápido tampoco de hospitalización, eh, y que implica desde luego estar preparados para ello. Serían muchas las razones y los factores que influyen en esta consulta tan tardía. Podríamos hablar de las distancias, la variada topografía del país, la falta de vías de comunicación y de medios de transporte en muchas regiones. Hay razones de orden público en muchas regiones, por supuesto. Factores culturales como el curanderismo, siempre la primera opción de muchas personas pues es ir donde el yerbatero o el curandero, y entendemos perfectamente que en muchísimas comunidades esa sea la primera y a veces la única opción. Bueno, también tendríamos razones como el acceso limitado a los servicios de salud por parte de mucha comunidad, la falta de sueros antiofídicos en muchos lugares del país, y todo esto pues hace que haya un gran retardo en el inicio de un manejo adecuado del accidente. Doctor Charry, una última pregunta antes de entrar a esta recta final de este programa es, y que se viene manejando como concepto, es que las serpientes jóvenes son más venenosas que las adultas. Y si pudiéramos hablar un poco de la mortalidad, ¿qué tanta mortalidad hay en las estadísticas también? A ver, la gravedad de un accidente ofídico depende en primer lugar de la cantidad de veneno inoculado. Entonces no sería tan cierta la pregunta de que los ejemplares jóvenes o menores serían más venenosos que los adultos. Igualmente, entre más grande la vaca, más leche da, ¿cierto? Por supuesto, los adultos inoculan una mayor cantidad de veneno. Sí ocurre en nuestro medio con algunas especies que los ejemplares jóvenes tienen en los componentes de su veneno un mucho mayor efecto anticoagulante. De esto hablaremos más adelante, me imagino. Lo que hace que se presenten accidentes supremamente graves y supremamente espectaculares desde el punto de vista externo, pero no necesariamente más graves que los causados por los adultos que inoculan una mayor cantidad de veneno. Con respecto a la mortalidad del accidente ofídico en Colombia, se ha calculado que está entre un 1% a un 3,5% dependiendo de las regiones. La media es de 1,2% más o menos. Pero aquí hay otro dato muy interesante, y es que entre un 8 a 12% de los pacientes que sobreviven quedan con algún tipo de secuela limitante grave. Es decir, para el caso mío personal, ustedes no me están viendo, pero yo perdí 2 dedos de la mano derecha, por ejemplo, a causa de accidente ofídico. Si yo fuera pianista, pues hasta ahí había llegado mi carrera, por supuesto. Entonces siempre hay secuelas importantes, pueden quedar secuelas renales, hepáticas, tema de amputaciones, temas de retracciones de tejidos, etc. Entre los pacientes que sobrevivan, que son del 8 al 12%, quedan con algún tipo de secuela incapacitante. Vea usted, doctor, es algo que definitivamente llama mucho la atención, y hablemos ahora de las protagonistas de todo esto, de las que nos han puesto a hablar. Las serpientes, el tipo de especie implicada en estos tipos de accidentes ofídicos aquí en Colombia, doctor. Por supuesto, con casi el 95% víboras de un gran grupo que denominamos Bothrops. Este es el grupo de las serpientes que en términos generales en todas partes llamamos talla X, X24, cuatro narices, pelo de gato, etcétera, etcétera. Es decir, las víboras estarían en un primer lugar. En segundo lugar estarían las serpientes de cascabel, con un porcentaje relativamente muy menor. Y en último lugar estarían las serpientes de coral verdaderas. Las víboras más importantes, digamos en la región de los llanos, lo que llamamos una cuatro narices, o un jergón, o una macabrel, que es otro de los nombres que se le da allá, son las serpientes que causan el mayor número de accidentes. En segundo lugar, las serpientes de cascabel, y por último, tan solo con un 1, casi 2%, las serpientes de coral. Es decir que aquí en Colombia hay alguna especie de serpiente de cascabel, doctor Charry. Sí, señor, por supuesto. Serpientes de cascabel hay desde Canadá hasta Argentina.
En Colombia las tenemos en zonas desérticas y semidesérticas, principalmente al interior del país, en todo el valle del río Magdalena, en lo que corresponde a Cundinamarca, Tolima y Huila, en la zona norte de Colombia, en toda la zona de La Guajira y en las zonas desérticas y semidesérticas de los departamentos del Cesar y de Magdalena, pero también hay poblaciones de serpientes de cascabel en los llanos orientales. En algunas zonas de sabana muy seca también podemos encontrarlas. Vea usted, y no desmiente el doctor Charry a un criollo, ¿no? Por decirlo así como se le dice acá a las personas nacidas en los llanos, que comentaba Ajá. que a las famosas cuatro narices le salía pelo. Y usted acaba de mencionar que también les dicen pelo de gato. O sea que estas serpientes Sí. tienen una especie de pelito. No, ninguno. Le llaman pelo de gato a la serpiente que en los llanos llaman cuatro narices. En el Caquetá principalmente la llaman pelo de gato, pero yo nunca he podido verles los pelos. No entiendo a qué obedezca el nombre. Ya, bueno, sigue entonces la incógnita. Pues doctor Charry, verdad que ha sido un gusto compartir con usted este episodio, este nuevo episodio que nuestros oyentes van a poder seguir disfrutando a través de hsradio.com, conociendo, aprendiendo mucho, y agradecerle por su tiempo, doctor, y por enseñarnos. A ustedes, por mí con el mayor gusto. Qué bueno saludarlos y estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias. Daniel, muchísimas gracias. Pedro, doctor Charry, muchas gracias por este espacio de formación tan importante en este tema que se llamó Perfil del paciente víctima de accidente ofídico. Vamos a tener un nuevo capítulo donde vamos a hablar justamente de lo que hace el veneno de las serpientes en las personas. No se despeguen de nuestra programación en hsradio.com 24/7, sugerencias, comentarios, propuestas en el correo contacto @hsradio.com y en el WhatsApp 314-411-4428. Con ustedes también Pedro Andrés Algarra en la presentación y conducción. Sigan en hsradio.com. Este es un podcast de HS Radio. Visita hsradio.com.